En la primavera de 1946, la tranquila comunidad de Texarkana, una ciudad dividida entre Texas y Arkansas, se vio sumida en el terror. Un asesino enmascarado, apodado el Fantasma de la Medianoche, acechó la región, dejando un rastro de muerte y desconcierto. Sus ataques brutales y su aparente capacidad para desaparecer sin dejar rastro hicieron de este caso uno de los crímenes más aterradores y misteriosos de la historia estadounidense. Los ataques comienzan. El primer ataque ocurrió la noche del 22 de febrero de 1946. Jimmy Hollis, de 25 años, y su novia Mary Jean Larey, de 19, se encontraban disfrutando de una noche tranquila en un apartado camino rural, cuando de repente un hombre con un saco blanco en la cabeza, con 2 agujeros recortados para los ojos, apareció de la oscuridad. El agresor los obligó a salir del automóvil a punta de pistola. Exigiéndole a Jimmy que se bajara los pantalones, el atacante procedió a golpearlo brutalmente con la culata de su arma, fracturándole el cráneo. Luego, giró su atención hacia Mary Jean, quien, aterrorizada, trató de razonar con él. La obligó a correr y luego la alcanzó agrediéndola salvajemente. A pesar del horror de aquella noche, ambos sobrevivieron y lograron dar su testimonio a la policía, describiendo al atacante como un hombre grande y violento, aunque su rostro nunca fue visto. Un mes después, el 24 de marzo, Richard Griffin, de 29 años, y su novia Polly Ann Moore, de 17, fueron encontrados muertos dentro de su automóvil en una carretera apartada. Habían sido asesinados con disparos en la cabeza y la escena del crimen sugería que fueron sacados del coche antes de ser ejecutados. No había testigos, ni pistas claras, solo el rastro de sangre que indicaba un asesinato metódico y despiadado. La comunidad comenzó a inquietarse. La posibilidad de que un asesino en serie estuviera al acecho se hacía cada vez más real, y la incertidumbre sembró el miedo en cada rincón de Texarkana. El terror crece. El tercer ataque se produjo la noche del 13 de abril. Paul Martin, de 17 años, y Betty Jo Booker, de 15, asistieron a un evento social antes de decidir marcharse juntos. Nunca llegaron a casa. A la mañana siguiente, el cuerpo de Paul fue encontrado con múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo, esparcido en el camino rural. Betty Jo apareció a más de 3 kilómetros de distancia, con un disparo en la cabeza. Un detalle particularmente inquietante surgió en este caso. Betty Jo llevaba consigo su saxofón, un instrumento valioso que desapareció sin dejar rastro. Meses después, el saxofón fue encontrado en un estanque, pero nadie pudo explicar por qué el asesino se lo llevó ni por qué lo desechó posteriormente. El miedo en Texarkana alcanzó un nuevo nivel. Las calles se vaciaban al anochecer, las familias reforzaban la seguridad en sus casas y la policía estableció patrullas en los caminos rurales. Pero parecía que el asesino siempre estaba aún. El último asalto. La noche del 3 de mayo, el horror alcanzó su punto máximo con el ataque a Virgil Starks y su esposa Katie. A diferencia de los crímenes anteriores, el asesino decidió irrumpir en una casa. Virgil estaba tranquilamente leyendo el periódico en la sala de estar de su hogar cuando un disparo atravesó la ventana y le impactó en la cabeza. Un segundo disparo lo alcanzó poco después. Su esposa, Katie, corrió horrorizada, pero antes de que pudiera reaccionar,
una bala le perforó la cara. Gravemente herida, logró huir por la puerta trasera y pedir ayuda en una casa vecina. A pesar de su estado, Katie sobrevivió y se convirtió en la única testigo de un ataque domiciliario del asesino de Texarkana. Sin embargo, nunca pudo identificar al atacante, que una vez más se desvaneció en la oscuridad. Este fue el último crimen atribuido al fantasma de la medianoche. Pero su identidad nunca fue confirmada. Después de ese ataque, la ola de la investigación y los sospechosos. Las autoridades interrogaron a cientos de personas y revisaron múltiples pistas, pero el caso nunca se resolvió. El principal sospechoso fue Joel Sweeney, un ladrón de autos con antecedentes de violencia. Su esposa, Peggy Sweeney, lo implicó en los asesinatos en un testimonio confuso, asegurando que él era el responsable. Sin embargo, debido a que su testimonio no podía ser utilizado en su contra según la ley de la época, no se presentaron cargos formales. Aunque Sweeney fue encarcelado por otros delitos, nunca fue juzgado por los crímenes de Texarkana. Su perfil coincidía con el del asesino, pero sin pruebas concluyentes, el caso quedó abierto. Con el tiempo, otras teorías surgieron, incluyendo la posibilidad de que el asesino fuera un hombre que dejó la ciudad después del último crimen, o que muriera poco después, llevándose su oscuro secreto a la tumba. El legado del miedo. Los asesinatos de Texarkana se convirtieron en una leyenda de terror. La comunidad quedó marcada por el miedo, con residentes reforzando sus hogares y evitando salir de noche. Aún después de la muerte de muchos de los involucrados en la investigación, el caso sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal de Estados Unidos. La historia inspiró la película The Town That Dreaded Sundown en 1976. Una representación semificcionalizada que avivó aún más el misterio. Años después, Texarkana adoptó la tradición de proyectar la película en un autocinema cada Halloween, manteniendo vivo el relato del asesino que nunca fue atrapado. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse. ¿Quién era el fantasma de la medianoche? ¿Siguió asesinando en otro lugar? ¿Murió sin confesar sus crímenes? Estas preguntas siguen sin respuesta, dejando a Texarkana con una sombra imborrable de su pasado más oscuro. Y con cada puesta de sol, el eco de aquellos crímenes aún parece resonar en los rincones más oscuros de la ciudad.